Muy bien, buenas tardes jóvenes a todos. Vamos a concluir con el tema de sistema autónomo, sistema nervioso autónomo con sus partes simpática y parasimpática. Y vamos describiendo pues algunas diferencias dependiendo del órgano al que van inervando, recordando siempre esas grandes diferencias entre ambos, que el sistema nervioso pues simpático es aquel donde necesitamos alta consumo energético. Obviamente entre ambos siempre existe un equilibrio, momentos en que puede estar estimulándose una función parasimpática pero con menor intensidad, o simpática con leve intensidad, y así mantener un control. Ya en etapas de alta demanda, pues ahí vamos a definir a través de centros de control, como a nivel del hipotálamo, a nivel de la corteza cerebral, qué áreas pueden hacer activación o de pares craneales o de los segmentos toracolumbares. Em, entonces hablábamos de el riñón. Pues en el riñón, una vez que se emiten los segmentos simpáticos, van a pasar por diferentes estructuras hasta alcanzarlo. Aquí una inervación puede ser directa en los vasos sanguíneos que irrigan al riñón. Ve que en cada una de las estructuras que estamos mencionando, la inervación puede ser de dos formas. Uno es alcanzar fibras directas, pero lo que predomina es que esos vasos sanguíneos que irrigan a las glándulas, a estos órganos, pues pueden hacer efectos de vasoconstricción y de vasodilatación, y así aumentar o disminuir el flujo. Hablábamos de, pues cuando una arteria, por ejemplo aquí la renal, hace su efecto por una activación simpática, ahí lo que pueda producir es un efecto de vasoconstricción. Y si vasoconstricción lo que va a hacer es disminuir la luz de ese vaso sanguíneo, es decir, va a obtener mayor resistencia. Es como cuando está utilizando una manguera y se le pone el dedo al final, eso aumenta la presión, puede hacer que ese flujo sea más potente, pero va a ser en menor volumen. Entonces eso se transmite, eso es lo que pasa cuando el individuo tiene hipertensión arterial, solo que es a nivel de la mayoría de los vasos sanguíneos, no solo aquí a nivel renal. Si activamos el simpático, aparte de que va a disminuir el flujo, va a ser menos la filtración aquí en los glomérulos renales. Recuerde que ahí es donde usted va a tener la tasa de filtración. ¿Para qué? Para la producción de la orina. Entonces, en mecanismos de activación simpática intensa, vasoconstricción, disminución del flujo, disminución de la filtración. Ya cuando nosotros necesitamos producir o filtrar mayor orina, y viene la parte contrapuesta, que sería a través de inervación del vago, el décimo par craneal. Ahí lo que va a hacer es vasodilatación. Si tiene mayor flujo, mayor filtración, mayor producción de orina. Entonces ve que solo tiene una secuencia lógica en ese sentido. No sé si alguna vez usted se ha puesto nervioso por alguna situación específica, y después al rato, uno de los principales efectos es que va a ir a orinar. En esa etapa hubo vasoconstricción, pero después el sistema intenta siempre compensarlo cuando hay una hiperactivación simpática. Después viene para controlar eso, una hiperactivación parasimpática. Entonces ahí es donde viene y usted va a orinar. Pero en esa secuencia de eventos, de forma fisiológica, usted en reposo, por eso es que una vez que se duerme, ahí tiene el proceso del sueño, y pues en la mañana hubo un acúmulo de orina por la filtración y la relajación,
y ahí produce la micción. ¿Okay? Entonces, estos serían algunos efectos directos en el riñón. Ya habíamos hablado de lo que sucede en la glándula suprarrenal, sobre todo en la médula. Ahí tiene una inervación directa y si llega a las células enterocomafrines para producir adrenalina o noradrenalina, epinefrina o norepinefrina. Recuerde que estos son sinónimos. Y una vez que son liberados, esos se van a ir por el torrente sanguíneo e incluso llegar a los vasos sanguíneos y potenciar ese efecto. Eso es cuando el sistema necesita pues activarlo un poco más. Eso pasa con su riñón. De ahí el fenómeno que les mencionaba previamente de que individuos que sufren hipertensión y les dan medicamento y no se controla, pues en ese sentido, pueden ahora una terapia es disminuir las inervaciones simpáticas, va a producir menos vasoconstricción y va a predominar el efecto parasimpático y así causar vasodilatación y disminuir la presión arterial. Verá que conociendo estas estructuras, esas vías, es que se ha llegado a hacer algunos efectos terapéuticos. Muy bien. ¿Qué pasa a nivel de los esfínteres? Tanto el esfínter anal como allá en la vejiga. Vamos a ver esos diferentes efectos. Véngase a esta región. Siempre teniendo una inervación simpática por estas fibras rojas, siempre derivados de esos troncos paravertebrales, tronco simpático paravertebral, va a llegar a ser inervación en el esfínter interno. Recuerde que usted tiene un esfínter interno que es involuntario y uno externo, y gracias a Dios es controlable. Si no, pues qué desastre. Entonces, con este esfínter interno, lo que va a hacer es que durante la activación simpática lo activa y esas fibras musculares las va a contraer. Por lo tanto, no va a favorecer el proceso de el tránsito del bolo fecal, es decir, para la defecación. Obviamente, cuando ya usted está relajado, el peristaltismo a nivel intestinal comienza a hacer más movimientos. Ese ruidaje que usted tiene ahí a nivel intestinal, se conocen como borborigmos, pues va impulsando por esas contracciones de forma en ocasiones coordinada e incoordinada, pero un movimiento anterógrado hasta que llega a estas regiones. Pues obviamente va a depender si la ampolla rectal se dilata, ahí va a favorecer pues el descenso del bolo fecal. Pero una activación simpática lo que hace es que el esfínter interno anal se contrae y si contrae pues no favorece esto. Ya después cuando se inactiva ahí viene el otro proceso en la digestión. Eso con el esfínter anal. ¿Qué pasa a nivel de la vejiga? Pues aquí los efectos son duales. ¿A qué me refiero con eso? Anda nuestro amigo, permítame que... Déjalo ahí, doctor, él también quiere aprender. Bueno, vamos a dejarlo ver que escuche, ver que... Por esto me da ganas de colocarle un electrodo en la cabeza para ver cómo le funciona. Pero vamos a ver. Entonces, volviendo a mi activación aquí simpática, nos vamos a ubicar en la vejiga urinaria. En la vejiga usted tiene pues el músculo de esta estructura que se llama músculo detrusor de la vejiga. De igual forma, usted va a tener esfínteres y un esfínter vesical interno y otros que se va a hacer igual de forma o de control involuntario. Vengamos inicialmente a la vejiga como tal. En la vejiga, cuando tiene activación simpática por estas fibras, no hace activación del músculo detrusor de la vejiga. Es decir, que va a permitir que se relaje. Esa relajación, ahí donde va a llenarse su vejiga,
en ese proceso. Pero vea que el esfínter vesical hace lo mismo que con el anal, lo contrae. Entonces, si lo contrae, no le va a permitir favorecer el proceso de la anexión. Usted en etapas de activación o de huida o de estrés, pues no necesita estas necesidades fisiológicas. Entonces, por eso es que este músculo se relaja, es como una bolsa, se va llenando y se va llenando, y esto se mantiene activo, es decir, cerrado. Pero ¿qué pasa una vez que ya no hay activación simpática? Pues viene lo contrario, la parte parasimpática. La estimulación parasimpática activa al músculo detrusor de la vejiga, es decir, que lo va a contraer. Entonces, imagínense como una bolsa y que le haga presión. Eso, por la misma estimulación parasimpática, va a dejar de activar el esfínter vesical, entonces favorece la micción. Entonces son dobles los efectos. Uno es a nivel del músculo detrusor de la vejiga y otro es a nivel del esfínter vesical. Obviamente usted, por fortuna, tiene otro esfínter vesical que es voluntario y ahí puede retenerlo un poco por frío, etc. O en unas situaciones que no encuentra, no hay agua en la capital, entonces pero los efectos son contrarios. Siempre va a tener en consideración el músculo y los esfínteres, tanto, sobre todo en esto de la vejiga urinaria. Hasta que, obviamente, va a llegar un momento en que usted está ingiriendo agua, ingiriendo líquidos, y ese músculo detrusor tiene mecanismos de distensión que le envían información a partes de su encéfalo, es decir, tiene que liberar su esfínter. Ahí favorece el proceso de la anexión. Ahí donde usted lo puede de alguna forma controlar. Pero en etapas hiperactivas sucede esta dualidad en el control. Claro, con ese mecanismo de la vejiga. Espero que sí, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Qué pasa a nivel del aparato reproductor masculino? Igual tenemos inervación simpática y parasimpática. En el proceso del acto sexual, en la etapa inicial, sobre todo por las fibras sacrales, segmentos S2, S3 y S4, recuerda que la estimulación parasimpática en vasos sanguíneos, ¿qué es lo que hace de forma general? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Para ver si me están comprendiendo. La estimulación parasimpática, ¿qué genera en el vaso sanguíneo? Tiene dos opciones. ¿Se le cortó cómo me dijo? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Excelente. Entonces, si causa vasodilatación, va a permitir la ingurgitación a nivel de los cuerpos cavernosos del pene y ahí va a producir la erección. Entonces, eso en la etapa parasimpática. El parasimpático prepara para el acto. Pero ya una vez que hay mayor liberación de neurotransmisores, oxitocina, serotonina, dopamina en el acto, va a llegar un momento en donde viene el orgasmo y ahí viene la activación simpática. La activación simpática va a ser inervación sobre los conductos deferentes, es decir, donde el epididimo, donde van a estar concentrados los espermatozoides, etc. Y después va a recibir por la próstata líquidos seminales. Aquí es donde hace la contracción y emite ese flujo igual de las vesículas seminales y a nivel de la próstata para que después sea o se produzca la eyaculación. Entonces, el sistema parasimpático permite la preparación, la erección peniana, y ya el fenómeno del orgasmo viene por activación simpática. Y ve que lo hace en las estructuras que intervienen en ese proceso. ¿Okay? ¿Qué más? Con la inervación uterina. ¿Qué pasa con esta inervación? Usted, compañera, que todos los meses está con esos dolores,
con esos cambios de humor y irritación. Recordemos que el útero pues tiene esa influencia hormonal, pero también hay un efecto por los mecanismos simpáticos y parasimpáticos. Las fibras simpáticas lo que van a hacer es contracción de esas fibras musculares lisas uterinas. Obviamente también produce la vasoconstricción y de forma opuesta las fibras parasimpáticas ante relajación de esas fibras para que se dé el proceso, ¿verdad? de la evacuación del endometrio en cada uno de esos procesos. Entonces intervienen en esas dos funciones. Contracción, vasoconstricción y movilidad de fibras musculares lisas uterinas, y el parasimpático trabaja en la relajación. Cuando usted ya le pasó el dolor. ¿Bien? Bueno, y eso es intermitente, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más nos falta de los efectos? Podemos mencionar sobre los vasos sanguíneos. Vean, hemos caracterizado de forma general que cuando se activa el sistema simpático le va a producir vasoconstricción. Pero cuando hablamos de vasos sanguíneos en músculo esquelético, sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita hacer un movimiento dinámico, recuerde que las fibras musculares esqueléticas son multinucleadas, necesitan mucha energía y por lo tanto el sistema desarrolló una forma de que por algunos receptores, cuando llega la estimulación de la adrenalina, de las fibras simpáticas, lo que va a producir ahí es vasodilatación. Si tiene vasodilatación, va a haber mayor flujo. Si hay mayor flujo, mayor glucosa, mayor oxígeno. Y así puede hacer sus funciones de forma adecuada. Entonces hay que tener en consideración esas excepciones a ese mecanismo. Los nervios simpáticos en general pues originan vasoconstricción, sobre todo pues, a nivel cutáneo. Por eso cuando le dieron aquel susto, ahí se pone pálido. Pero después que pasa ese fenómeno, puede haber una congestión, porque el sistema dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y manda aquel flujo de ruborización. No sé si a alguno de ustedes le pasa. Hay gente que se pone así, dice, se puso rojito, se sintió avergonzado. Y es en ciertas, sobre todo en áreas aquí facial, ¿verdad? Pero, nuevamente, lo que hay que recalcar de los vasos sanguíneos es su inervación simpática, de forma general, vasoconstricción. Y ese fenómeno también se atribuye a las glándulas. Las glándulas puede ser que la fibra llegue directamente o las arteriolas que lo alcanzan a esa estructura sufren vasoconstricción. Si sufren vasoconstricción, menos flujo, menos producción de lo que deben. Hormonas, saliva, lágrimas, etc. Y lo contrario pasa con las parasimpáticas. Vasodilatación. Pero si yo le preguntara cuál es el efecto simpático a nivel de vasos sanguíneos, usted como buen estudiante va a decir, depende, doctor. Si es a nivel de músculo esquelético, va a producir vasodilatación, pero en el resto puede producir vasoconstricción. Bonito, me escucho eso. Muy bien. ¿Qué más? No sé, entonces tome en consideración todas estas variantes y en algún evento, por ejemplo, de su vida diaria, donde ha sufrido mucho estrés, lo primero que siente pues es taquicardia, otro siente sudoración. Solo que hay algunos fenómenos que dice, doctor, pero ¿por qué si sudé estoy helado? Estoy sin susto, está sudando helado. Lo que pasa es que hubo tanta liberación de calor que después viene esa, como en la fiebre, que siente escalofríos. Aumenta la temperatura, suda y después viene el frío, porque se ha liberado ese choque térmico, esa liberación de calor y viene la etapa friolenta. Son igual mecanismos de control. Siempre el sistema lo va a mantener equilibrado, pero si hay algo súbito, ahí es donde viene un descontrol muy elevado y después quiere hacer una inactivación de eso a través de las formas parasimpáticas.
Hay mucha gente que le dio un susto, se desmayó, porque fue tanto y después, obviamente, ocurrió la inhibición. Un término bien general, claro. Obviamente intervienen otras estructuras, otros neurotransmisores, etc. ¿Okay? Muy bien. Nuevamente en su libro le da algunas diferencias de los órganos que hemos descrito con mayor detalle y qué hace con la activación simpática y con la acción parasimpática en cada uno de ellos. Entonces, denle una lectura para poder pues recopilar esa información. ¿Preguntas hasta el momento con esto de las activaciones simpáticas y parasimpáticas? Doctor, no directamente con esto, pero sí quisiera saber acerca de esto. Al momento de que se habla del término de órgano de impacto, ¿cómo se ven afectados y si se afectan estos, tanto la inervación simpática como parasimpática, al momento de que se recibe una emoción fuerte? ¿Cómo se ven afectados estos? Uh-huh. Cuando hablamos, pues, con el término que usted menciona en el órgano de impacto o órgano de choque o órgano blanco o algo, pues quiere decir que lo más frecuente es con las activaciones simpáticas. Si un individuo tiene alguna predisposición o algún daño en ese órgano, ahí obviamente tener una respuesta equilibrada ante ese evento va a ser más difícil. Es decir, prácticamente el organismo no tiene ese control. Usted ha escuchado a muchos pacientes que le dicen, bueno, a él se le prohíbe tener emociones fuertes. Un individuo que ha sufrido un infarto agudo del miocardio, un infarto del corazón, él ya tiene una región de ese músculo cardíaco que no funciona, no se contrae. Prácticamente está necrosándose esa región, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya no tiene irrigación, ya no tiene la misma función. Si vienen activaciones simpáticas mucho más potentes, estos sistemas humorales de hormonas se van de forma difusa y ahí no va a tener esa capacidad. Es como que yo le ponga un peso mayor del que puede soportar. A eso es que nos referimos como órgano de choque. El cerebro puede ser otro, el mismo riñón puede ser otro, dependiendo si hay insuficiencias renales y yo le estoy colocando mayor presión a esa arteria renal y esas nefronas, allá con los glomérulos, no están funcionando eficientemente, pues eso se va a ir dañando y dañando. Y esas estructuras se van a ir degenerando y pues muriendo. Ya ese tejido se va necrosando, ahí viene aumento de las pruebas de función hepática, aumento de las pruebas de función renal. Esto es en cada uno de los órganos. Usted, así como yo lo veo aquí en estas son 14 horas, por lo menos en las imágenes, sus órganos están controlados de forma general y de forma equilibrada, con homeostasis. Pero si ya sufrió un evento de daño que puede ser permanente, por ejemplo, ahora una pandemia también con esto son las alteraciones por la diabetes mellitus. Eso, a medida que esa glucosa se va acumulando y va aumentando los niveles, daña las células de los vasos sanguíneos, aquellas células endoteliales, y va dañándola y va dañándola y va dañándola, y eso va produciendo, pues, trombos, va produciendo alteraciones en la coagulación, aumento de la presión arterial. Se imagina glucosa alta, hipertensión en cada una de esas estructuras. Cuando viene un evento de estos fuertes, pues ya no lo va a soportar a que lo tenga de forma adecuada, con valores por lo menos dentro de la normalidad. A eso que se refiere a eso de los órganos de choque, Daniel. Y sí, le pueden afectar con estas situaciones. Ok, gracias. Pero, claro, vea, yo le he insistido en cuando hay una hiperactivación. Usted está activando su simpático y parasimpático en cada momento, solo que de forma equilibrada. Ya si hay una hiperrespuesta, ahí es donde viene la misma glándula suprarrenal, etcétera, o a nivel del hipotálamo. ¿Ok? Muy bien. Y esta imagen, bueno, aprovechémosla para identificar ya algunas estructuras aquí
haciendo función pues del repasando algo. Ya usted ve aquí su columna vertebral, los discos intervertebrales, son los cuerpos, y ya tiene su médula espinal. Sí, pues yo le coloco esta imagen, esta flecha aquí, y le digo, enuméreme esa estructura. ¿Qué nombre le adjudica usted a esto aquí? Exacto, un nervio raquídeo. Vamos a ver, quiero Fernanda Ramos. Si hago señalización en esa estructura, ¿qué identificaría usted? Muy bien. Gina Disco, ¿qué le pondría usted en el examen? Si no sabe, no hay problema, pero por lo menos vamos a ver. Una raíz, pero no sé si sería sensorial. Identificó que es una raíz, ¿verdad? Una raíz de la médula espinal. Muy bien. Neri, ¿qué le colocaría a usted a esto ahí? Solo tenemos dos raíces, ¿verdad? Ahí va 50-50. Disculpe, doctor, no sé. Ajá, muy bien. ¿Me podría repetir? A esta estructura, ¿cómo la denomina? A esto aquí. Le digo, enuméreme o identifíqueme esa estructura. En este punto, ¿verdad? Me refiero a este. ¿Podría ser un tronco cervical? O podría ser un ramo posterior de los nervios, del nervio raquídeo. ¿Quién? Voluntarios. Raíz sensitiva, doctor. Gina dice la raíz sensitiva. Entonces, vean, una es la función, y sí, él le va a llevar información sensitiva de la que va a recolectar aquí a nivel de la periferia. Pero si ya el término técnico, usted va a tener, y esto lo va a ir pues afinando cada vez en las evaluaciones en medicina, le van a pedir ser bien técnicos, con el nombre y hasta en macro le fascina con el lado, si derecho o izquierdo. En mi caso, por lo menos, es la estructura. Sí, es una raíz sensitiva, pero quiero saber específicamente qué raíz. Raíz posterior. Exacto, la raíz dorsal de la médula espinal. ¿Y por qué identificamos que es la raíz posterior? Por los cuerpos vertebrales que están en la zona anterior. Ajá. Y si yo le quitara estos cuerpos, ¿qué otra estructura usted utilizaría para identificarla? La ganglio. ¿Cuál? Ven un abultamiento aquí, una concentración de cuerpos neuronales. Exacto. Unos lo pueden denominar el ganglio de la raíz dorsal o la raicilla posterior de la médula espinal. Es la diferencia entre esto. El sistema coloco esto es la raíz o raicilla, ponga de raíz, ¿verdad? Ventral de la médula espinal. Y como mencionaron, cuando estas se unen, forman su nervio raquídeo o espinal. ¿Okay? Pero si estamos emitiendo algunas fibras aquí del asta lateral, recuerda que aquí está la sustancia gris, viene, pasa por la raíz ventral o anterior, llega al nervio raquídeo y hace comunicación con estas estructuras. Inicialmente, ¿qué estructura es esto? ¿Dónde está señalando este punto? Son los ganglios simpáticos. ganglio simpático. Ganglios simpáticos. Y se recuerdan que de los ganglios simpáticos tenemos varios. ¿Cuál podría usted definir esos? El nombre técnico. Ganglios simpáticos torácicos. Ajá, bueno, usted se fue más específico. Muy bien. Pero recuerde que tenemos unos que están paralelos a la columna vertebral
que eso le denominamos como Paravertebral. exacto, paravertebral, ya que el que lo vamos a encontrar alejado es el prevertebral o colateral. Okay, muy bien. Entonces, este es un ganglio autónomo de la cadena simpática paravertebral. Esto aquí se denomina tronco simpático, es la unión entre un ganglio y otro. Y esto aquí, eso que están uniendo desde las raíces del nervio raquídeo hacia el ganglio simpático paravertebral. ¿Qué sería esto ahí? O el otro que está a la par. Los ramos comunicantes. Ajá. Entonces, vea, es un ramo comunicante. Y hasta el nombre técnico se lo dice, comunica el nervio raquídeo con el ganglio simpático paravertebral. Tenemos un ramo comunicante gris y un ramo comunicante blanco. ¿A qué se deben esos términos? Pues al grado de mielinización. Recuerde que las fibras preganglionares son mielinizadas y ya las poganglionares son amielínicas, fibras tipo C. ¿Okay? Entonces esa parte, aquí son nervios esplácnicos. Ya es una esplácnico quiere decir la estructura dirigida a un órgano. Neri, cuénteme. Sí, doctor, acerca de lo que dijo, que están blancos y grises, o sea, en el cadáver se van a ver de diferente color o solo es para demostrativo ahí en la imagen. Interesante. Pues fíjese que a veces uno ve los esquemas ya cuando ve el cadáver, pues nada que ver. Uno puede identificar una cierta brillantez en el ramo comunicante blanco que no observa en el gris, pero es bien complicado por el proceso de conservación del cadáver. Ya prácticamente ve dos, y son muy finas, a veces ya están como reventadas. Entiendo. Y es más difícil la diferenciación. Ahí hay que hacer un corte y ver, tiene mielina o no, o por el grosor. Son algunas claves que le ayudarían en la identificación, pero es más complicado ya en el cadáver. Bueno, sé que no es de esta clase, pero muchas gracias. No, a la orden. Bueno, de hecho, solo creo que con un grupo, no, con 2 grupos pudimos evaluar muestras anatómicas y tienen llenos cerebros ahí en anfiteatro. Identificamos los lóbulos, tienen una médula espinal, pudimos ver más en detalle con las meninges, esa parte fue bien interesante. Pero pues después nos los quitaron. Voy a cambiar de diapositivas para pasar a la otra. En general, siempre coloco así alguna forma esquemática, alguna estructura, y así va a estar señalada con números con esta flecha de identifica que es 1, 2, 3, hasta la 40. Tengo miedo, tengo miedo. 40 estructuras a identificar. No se preocupe, el examen tranquilo. Doctor, ¿cómo cuánto tiempo nos dará? Pues vea, vamos a... Pues mire, en general coloco un examen que dura entre 1 hora. Vienen más o menos, siempre hago una revisión del banco de datos, de preguntas, y más o menos de unas 45 a 50 preguntas. Obviamente, el tiempo que se da, al menos de esta forma virtual, es un poco más complicado. Depende de la pregunta, el contenido, lo voy valorando a tener 1 minuto, 1 minuto y medio por pregunta. Incluso
con los grupos he ido pues adaptando estos tiempos porque al final usted sí hace la lectura, hizo una lectura lenta, pero a veces pues tiene dudas y quiere regresar a esa pregunta. Entonces también doy un tiempo posterior a eso de cada pregunta. Usted puede en el examen pues retornar, ir para adelante, para atrás, por donde quiera, o usted tiene la posibilidad de marcar esa pregunta que quedó con duda y ya volver y analizarla. Claro, no es que le doy mucho tiempo. Siempre por tanta cosa, ¿verdad? Y eso, el mismo mecanismo de supervivencia que tenemos, pues hace hacer cosas indebidas. Entonces, por mecanismos de control se nos orienta a tener un tiempo establecido. Yo tengo en la plataforma de tal tiempo a tal tiempo, se abre el examen y se cierra automáticamente. Si, ¿qué pasara si se le va la luz, etcétera? Pues yo lo que le solicito es tome una evidencia. Esto, pues, mire, por todo ese internet, comuníqueme en ese momento, yo voy a estar pendiente en el horario del examen. Y después podemos planificar una realización para esas personas que tuvieron problemas de un examen, claro, obviamente modificado. Para eso sí hay alguna eventualidad de energía eléctrica, internet, etcétera, me comunica y resolvemos eso. Eso no tiene ningún problema. El objetivo es pues ayudarles en ese sentido. Y con los tiempos sí anda entre eso, más o menos una hora para responder entre 45, 48 preguntas más o menos. Obviamente para los esquemas, entonces tiene que pensar un poco más. Ahí doy un tiempo extra adicional a eso. Según yo, se va a llevar usted 30 segundos en contestarlo, pero no, al final se tarda, por ejemplo, 1 minuto 20. Y hago esa sumatoria, por lo menos de una forma consciente. Claro. Si se le activa mucho el simpático, ahí se puede poner nervioso, etc. Pero le da también un tiempo de retornar. No es que va a realizar todo el examen nuevamente, eso es imposible. Pero en aquella que probablemente tuvo duda, sí puede retornar y contestarlo. ¿Okay? Más o menos así es hay preguntas de selección única, hay preguntas que usted tiene que escribir. En la escritura, por ejemplo, por el tiempo, se omiten, por ejemplo, errores ortográficos o cambió una letra por la otra. Ya cuando hacíamos el presencial, pues no hay nombres técnicos que debe aprender ya debe ir con esa mentalidad de una escritura adecuada para esos términos técnicos. Pero aquí se facilita. Hay ciertas preguntas que yo las reviso manualmente. Si usted escribió y si el sistema, usted no le colocó una tilde, por ejemplo, se lo toma como malo. Entonces, por eso es que ahí voy manualmente con cada uno de ustedes para hacer la sumatoria. Más o menos así es la dinámica del examen. ¿Ok? Perfecto. ¿Claro con eso? ¿O alguna preguntita con el examen? ¿Será la hora de la clase, doctor? Sí. A la misma hora lo habilito. Usted lo va a ver que le va a aparecer ahí en el campus primer examen parcial, que solo tiene la posibilidad de un intento y comienza a la 1:30. Ya comienza a correr su tiempo. Y ahí, sí, por ejemplo, no llegar a terminarlo con alguna situación, no creo, ¿verdad? Pero no llegó a alcanzar, finalizarlo. El sistema automáticamente envía lo que tenga. Él va como autoguardando. Siempre le da, fue enviado, desea enviar, sí, cuando usted terminó todas las preguntas. Pero en caso de que ocurriera lo contrario, el sistema automáticamente me lo envía. Muy bien, entonces avancemos un poquito. Vean que son bastantes temas. Repasaremos algunos conceptos así fundamentales. En cuanto a los temas iniciales, pues hablamos de esto de la filogenia. Aquella ciencia pues que se encarga de estudiar pues el origen y el desarrollo evolutivo de un grupo taxonómico, en este caso primates, etcétera,
teniendo siempre en consideración un ancestro común. Vimos algunos fenómenos importantes en la neuroevolución, sobre todo del sistema nervioso. Esa neuroevolución inicialmente permitió a organismos que son unicelulares pues ir desarrollando o mecanismos humorales, es decir, que se comunican por sustancias químicas, o que fueron desarrollando sistemas nerviosos, es decir, una red que inicialmente no tenía un control, y ese control se estimulaba en un punto y se transmitía a toda esa red. Ahí comenzó la primera etapa en términos de neuroevolución del sistema nervioso, que es la forma reticular. Una vez teniendo establecido esto, por los estímulos externos en estos organismos fueron necesitando una concentración de esa información, y ahí desarrolló pues ya grupos de centros periféricos, y los centros periféricos son los ganglios. Ve que nosotros todavía a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, tenemos esos centros de integración de información, los ganglios. Obviamente, esto tuvo que seguir evolucionando y lo fuimos concentrando a nivel del tubo neural. Pero eso solo me servía para interpretar la información periférica y llevarla a ese nivel, que podía tener una respuesta localmente, pero fuimos necesitando un mayor control, donde vino la telencefalización, es decir, tener centros superiores para el control de funciones más simples o menos específicas. Fuimos haciendo algunos sistemas de relevo para algunos órganos, órganos que solo se dedican a relevo de funciones sensitivas, por ejemplo, el tálamo, áreas que solo se dedican a control metabólico, como por ejemplo el hipotálamo, o áreas motoras que se fueron desarrollando a nivel en la médula espinal, en el tallo encefálico o a nivel ya en la corteza. Entonces, esos eventos son importantes en esta parte de la filogenia. Realmente hay mucha tela que cortar en este sentido. Hablamos de algunas cosas adicionales. No sé si pudo revisar aquel video de la profesora Herculano. Son súper interesantes entre esas diferencias de por qué pues nosotros dimos ese salto y otros se quedaron pues aún con funciones menos específicas. ¿Okay? Aquí lo importante es el concepto y esas etapas de evolución de su sistema nervioso. Obviamente esto es un clásico en cuanto a ambos sistemas. Recuerde que hay organismos unicelulares que siguen existiendo y no tienen sistemas nerviosos, pero sobreviven. En ellos, pues, las diferencias que podemos establecer son en las señales, que en los humorales es por hormonas, por sustancias químicas. Ya a nivel de nervios, de fibras nerviosas, tenemos potenciales de acción. Es así como seguir transmitiendo información de un punto a otro. Los canales de transmisión siguen siendo esos receptores para esas hormonas, o aquí por fibras nerviosas. La rapidez, pues es lógico, aquí como es más difuso, menos específico, es un poco más tardada. Y aquí, por la estructura que tiene el nervio, por esos cambios de polaridad, pues es súper rápida. Obviamente va a depender del grado de melinización de la fibra, del diámetro, etc. Y por consiguiente, la duración de la respuesta, pues aquí como no es muy controlada la sustancia química, la hormona, se va a mantener suspendida y en posible contacto con esos receptores. Aquí en los sistemas neurales es de forma corta. Pasó el impulso, la despolarización y retornó al reposo. Y así está en ese juego, dependiendo cuántos estímulos van a ser más controlables. Por lo tanto, esa respuesta va a ser un poco más específica, a diferencia de los sistemas humorales, que son poco controlables, es decir, bien difuso en su organización de la transmisión de la información. Estos son los que pues, predominan para controlar a estos, ¿okay? Pero pueden darse de forma simultánea. Se diferencian en la comunicación humoral y neuronal. Ese mismo proceso de neurodesarrollo, pues algunos caracterizan
para separarlos a un cerebro reptiliano, un cerebro que es más autonómico. Vea que se va distribuyendo a nivel del tallo encefálico y del diencéfalo. Estas estructuras pues son aquellas que recuerda una crisis epiléptica que le mostré. Hay movimientos como de salamandra, movimientos como de chupeteo, que solo es para alimentación, pero a medida que fue dándose esta estimulación externa, el mismo cerebro tuvo que dar un paso, y ese paso fue a interpretar emociones. A eso conocemos al cerebro de las emociones o del sistema límbico. Necesito sentir afecto por algo, por una sustancia material, por una persona, etc. Y esas emociones también de ira, de miedo, fueron adjudicadas por ese desarrollo de estructuras, como la amígdala cerebral, como el hipocampo, como el giro del cíngulo, etc. Solo lo haremos más adelante. Y la siguiente etapa en el desarrollo fue el neocerebro, el cerebro más nuevo. Hablamos ahí ciertos tiempos, pero aquí le permitió a usted pues afinar ciertas funciones, y esas son de un raciocinio lógico, de abstracción, de pensamiento crítico, igual de efectividad un poco más afinado que en el sistema límbico. Pero al final se tiene una interrelación entre ambos, solo que en términos de evolución comenzamos con este reptiliano, el cerebro límbico y después el neocerebral. Y aquí es donde nos permite hacer todas estas funciones que tenemos actualmente. En términos de neurodesarrollo ya a nivel superior. Hablamos de la ontogenia, pues esa ciencia que se encarga de describir o de estudiar el desarrollo pues, de un organismo desde las etapas de unión de aquellas dos células, desde la fecundación, formación del cigoto, todo ese proceso embriológico, pero que puede alcanzar los cambios a nivel de la infancia, de la adolescencia, del adulto y del adulto mayor, adulto joven, adulto mayor. Todos esos cambios los estudia la ontogenia. Recuerden que ontogenia pues también quiere decir morfogénesis, cómo se van formando o modificando o cambiando todas las estructuras en las diferentes etapas. Una imagen bien clásica de esto son las vesículas encefálicas, que inicialmente son primarias, como el prosencéfalo entre cuarta y quinta semana, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y estas, a medida que van teniendo la señalización de factores de crecimiento, pues van modificándose y ahí dividiéndose en vesículas pues secundarias, y ya se forman 5, las telencefálicas, el diencéfalo, el mesencéfalo pues continúa igual, y después tenemos las estructuras de el rombencéfalo, con el metencéfalo y el mielencéfalo, para formar su médula oblongada, para formar su puente o su cerebelo. Los esquemas que les describí en cada una de esas etapas. Pero obviamente, inicial a esto, usted tuvo que pasar por esos cambios de morfogénesis hasta formar un embrión que era bilaminar con un epiblasto e hipoblasto. Ahí viene el fenómeno más importante en la tercera semana. Obviamente, usted tuvo que comprender primero los cambios, primera, segunda semana, para llegar a esta etapa, a lo que denominamos como gastrulación, es decir, la formación de un embrión con de 3 láminas, de 3 capas. Ahí donde ya formamos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Obviamente hay pasos importantes para esa formación, de la etapa bilaminar a una etapa trilaminar. ¿Alguien recuerda cuál era el estímulo para pasar de esa bilaminación a esa de 3 láminas? ¿Qué es lo que desencadena este punto? La aparición de la línea primitiva. Exacto. Viene la línea primitiva, ya en dirección a la parte dorsal o posterior, y esa invaginación, esos cambios que están dando, facilitan que el denominado epiblasto comience a hacer un movimiento de estas células para penetrar entre
las dos capas iniciales del epiblasto y el hipoblasto para formar el mesodermo. Obviamente estas van alcanzando o penetrando entre esa línea. Y así se está dando este proceso hasta que forma pues las tres capas. En términos del sistema nervioso, pues la que más nos interesa va a ser el denominado ectodermo. De ahí vienen la mayoría de estructuras para su sistema nervioso, ya un sistema nervioso maduro. La etapa inicial para la estimulación de esto es la línea primitiva. Siguiendo con esta parte, pues una vez que ya hizo su formación de las tres capas, esta línea pues se oblitera, se inactiva y ya queda solo como un remanente que obviamente si no hay un cierre puede dar algunas alteraciones como un teratoma sacrococcígeo, pero al final se va a degenerar y los cambios posteriores siguen con un nodo primitivo, que es un punto anterior a esa línea primitiva que comienza a ser una depresión, una fobia. Este término aquí, que significa depresión, comienza a ser un proceso de penetración entre esas capas, entre el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y se va en dirección anterior hasta la membrana bucofaringea, el punto terminal. ¿Para qué? Porque ese fenómeno de introducción del proceso notocordal al final va a hacer unos cambios de estimulación para que el endodermo haga esta elevación y después una forma concéntrica, siempre con estructuras de estas capas. Forme un tubo a una estructura rígida a lo largo de todo su embrión. Esta es la denominada notocorda o notocordio. Paralelamente a esto, pues va formando algunos cuerpos que son las denominadas pues somitas. Pero esta notocorda va a ser importante. ¿Para qué? Para el fenómeno de estimulación del siguiente paso en el neurodesarrollo. ¿Y cuál es ese neurodesarrollo? La formación de la placa neural, por lo menos la estimulación. Esta es una estructura que se encuentra superficial en todo su ectodermo, pero una vez que se fue formando esa notocorda, estimula procesos bioquímicos en esa secuenciación genética para que encuentre los siguientes cambios. ¿Cuál va a ser el cambio? Que se va haciendo un surco para el proceso de la formación de su tubo neural, es decir, la neurulación. Ahí estamos bien. Si bien en la etapa de la filogenia y en este desarrollo, pues pasamos ahora a la etapa tubular. Obviamente ese tubo neural va a tener que dividirse posteriormente para alcanzar la telencefalización o el mismo hacer ciertos cambios y desarrollarse en estructuras que tendrá en el sistema adulto. Aquí un corte transversal sobre las estructuras tiene el tubo neural ya cerrándose. Tenemos que en esos pliegues que se fueron dando de esa placa neural, inicialmente por el surco, después se separaron y se van a quedar como la denominada cresta neural. Estas van a ser relevantes en la formación de estructuras para su sistema nervioso periférico y el tubo neural más orientado a estructuras del sistema nervioso central. Obviamente va a tener una luz que poco a poco se va a ir obliterando, pero siempre va a quedar permeable para el nuevo proceso en la neurohistogénesis de las células ependimarias. Aquí lateralmente, como fibras o células mesodérmicas, pues se van haciendo esos cuerpos pequeños, esas somitas, que se van distribuyendo en todo el eje paralelo de el tubo neural. Vea que cuando nosotros mencionamos el sistema nervioso periférico de los dermatomas, esclerotomas o miotomas, es porque esas somitas pues intervienen en la diferenciación de estas estructuras. De ahí es donde vienen esa extensión. Dermatoma, pues el área de piel inervada por un segmento, y así un segmento específico de la médula espinal, y así para los músculos
y para los huesos. Esa va a ser la diferenciación. Aparte, va a contribuir también con estructuras del cuerpo vertebral, todas su columna vertebral, con las denominadas somitas. Obviamente, en este proceso, después viene una serie de cambios altamente dinámicos en todas las estructuras. Vienen los sistemas de formación de pliegues a nivel superior, tiene el neuroporo anterior y posterior con cierre en días específicos. Viene el desarrollo de la médula elongada, del puente del cerebelo y obviamente el desarrollo de la parte telencefálica, de sus hemisferios cerebrales. Pero si por alguna situación no hubo un cierre adecuado de los neuroporos, usted ahí tiene algunos defectos del tubo neural. Y hicimos mención a algunos, o por lo menos los más relevantes. Si yo le coloco esta imagen y le digo, identifíqueme el defecto del tubo neural, ¿cómo le llamaría esto? Este aquí. Mero anencefalia. Anencefalia. Entonces, ambos son adecuados. El término más genérico, más general, anencefalia, ya para ser más específico, meroencefalia. Que eso significa que hubo una porción del cráneo o de las estructuras encefálicas que sí se desarrollaron. Recordemos que anencefalia literalmente diría que no hubo ninguna formación, pero vemos un poco de tejido. En ese sentido, ambos serían aceptables. Aquí a su derecha superior, ¿cómo le denominaría esto? Encefalocele. Exacto, una protrusión a nivel superior. Y si nos venimos aquí a nivel inferior, estas imágenes. Puede ser un mielomeningocele o un meningocele, dependiendo de las estructuras nerviosas. Exacto. Aquí tenemos una imagen pues superior, algunas técnicas para diferenciarlo. Entonces cualquiera de ambas es aceptable en ese sentido. Y lo más correcto es lo que mencionó. Sí, conociendo las estructuras internas, si solo es protrusión de las meninges con líquido cefalorraquídeo o si hubo protrusión de la médula, para decir mielomeningocele o meningocele. Recuerde que en algunos casos, omitiendo esto que solo ve un mechón de pelo, ahí lo puede orientar a una espina bífida oculta. Es decir, todas las estructuras internas pueden estar desarrolladas, pero la columna, por lo menos la vértebra en esos niveles, no se cerró y tiene dos extremos y de ahí su nombre, de espina bífida. ¿Sí? Es importante esto en los procesos de defectos del tubo neural. Con la neurohistogénesis, pues aquí hablamos de los cambios que sufre ese tubo neural y cada una de las estructuras que hemos ido desarrollando en el ectodermo para adquirir las estructuras finales. Los procesos, pues ahí importantes, hay simultáneamente multiplicación y diferenciación. Pueden primero multiplicarse y después diferenciarse, o se diferencia y después se multiplica, o estarse multiplicando con esa cantidad de células. Ahora que tenemos algunas células neuroepiteliales progenitoras o células madre pluripotenciales en cada una de estas regiones. Pero en ese mismo proceso, inicialmente en su tubo, haciendo un corte transversal, podemos separar a tres estructuras, unas más internas y otras más periféricas. Si comenzamos de la región más externa y yo le pido que me identifique esa estructura, ¿usted qué le colocaría? Capa marginal. La capa marginal. ¿Y esta siguiente? El manto. La intermedia. Y recordemos que usted está viendo por lógica que algunos cuerpos neuronales, o unas células, por lo menos cuerpos de algunas células, eso va a ser importante para la sustancia gris, por lo menos a nivel de la médula espinal, pero esto igual, cuando llega a niveles superiores de telencefalización, ahí también va a coordinar esos cuerpos neuronales, solo que la distribución es diferente. En la médula espinal, de lo que hemos viendo, la sustancia gris es medial y a nivel periférico seguimos teniendo
esas fibras axonales, la sustancia blanca. Solo que a nivel de los hemisferios cerebrales es al contrario. Usted tiene a la sustancia gris de forma externa y todos los axones o las fibras o la sustancia blanca es central, es medial. Eso por la distribución que van hacia centros inferiores, hacia el tallo encefálico, para alcanzar la médula espinal. Obviamente tiene una capa ventricular o de células ependimarias, que va a tener relevancia en cuanto a contener el líquido cefalorraquídeo, que es aquella sustancia ultrafiltrada del plasma para nutrir a sus neuronas y todo su tejido encefálico. ¿Okay? Entonces estas diferencias en las capas también son relevantes. Pero de cada una de esas células neuroepiteliales podemos diferenciarlas. Y esa diferenciación va a depender de todos los factores que intervienen en cada uno de estos puntos. Podemos, por una vía, producir neuronas, podemos producir astrocitos, fibrosos o protoplasmáticos, o los denominados oligodendrocitos. Recuerde que siempre el término de blastos pues significa de forma inmadura un neuroblasto apolar, un bipolar, un unipolar para formar su neurona ya madura. Si yo le preguntara por su morfología y número de prolongaciones, ¿cómo denomina a esta neurona? Multipolar. Multipolar, exacto. Tiene varias neuritas saliendo del cuerpo neuronal. Obviamente una es el axón. Después tenemos pues los glioblastos. Podemos diferenciar un astroblasto o un oligodendroblasto y después diferenciarse a astrocitos protoplasmáticos o fibrosos, cada uno de ellos. O las células, hablaremos un poquito más de ellas, de los oligodendrocitos. Y otra diferenciación que puede tener son como células ependimarias que igual tiene una diversificación de los componentes en ese sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. Ya enumeraremos algunos de ellos. Pero cada una de estas células pues se va a diferenciar a una de estas, a una de estas. ¿Cómo va desarrollando? Y eso pues ya tiene una programación para cada una de ellas. Para alcanzar sus 86.000 millones de neuronas. Obviamente no podemos dejar atrás las células de la cresta neural que dan componentes fundamentales para el sistema nervioso periférico, incluso para otras fibras. Tenemos partes de las meninges, las denominadas leptomeninges, aracnoides y pía madre. Tenemos algunos ganglios que van a formar parte de los pares craneales, van a estar o van a derivarse de estructuras de la cresta neural. Tenemos las células enterocromafines, que ya forman parte de la médula de la glándula suprarrenal para la producción de adrenalina, noradrenalina. Las células de Schwann, que sirven para producir mielina a nivel periférico. Otras células de sostén, las células capsulares para proteger a esto, que es la glía periférica. Y así en cada uno de los ganglios del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, incluso algunos derivados para la piel de los melanocitos, con su precursor de los melanoblastos. Todo esto viene originándose de la parte de la cresta neural. En ese mismo proceso de ontogénesis, algo relevante es pues su médula espinal. Recuerde que en su médula va a tener por lo menos una concentración de células y son las de la placa alar y la placa basal. Esta placa alar va a derivarse para la función sensitiva. Todo lo que usted percibe se va a ir desarrollando en estos niveles dorsales o posteriores. Ya a las placas basales, por consiguiente va a ser para la función motora, para una función eferente. Aquí se viene desarrollando algunas estructuras para el sistema nervioso autónomo, para activar sobre todo el sistema
simpático. El canal pues va sufriendo algunos cambios. Conducto ependimario central o conducto central por donde estará circulando el líquido cefalorraquídeo. Al final siempre va a permanecer, pero van predominando o se van extendiendo hacia la región medial cada una de estas estructuras. Obviamente a través de ellas siguen esas neuronas que encuentra aquí, van a tener un axón, y ese axón va a tener que o pasar a estas anteriores o cruzarse hacia algunas regiones de su médula para ascender y interpretarle la función, sea sensitiva o pues sea motora, que sería una vía descendente. En el proceso de la corticogénesis, es decir, la formación de las 6 capas de la corteza, hay un fenómeno denominado de la migración neuronal. Obviamente esto de la migración intervienen a través de factores de crecimiento que me ayudan a movilizar esas neuronas. Aquí, pues, recalcar la participación de las células gliales radiales que comienzan en la zona ventricular, son células neuroepiteliales que se diferencian y comienzan a establecerse en estas regiones. Venga hacia aquí, que es la porción humana, lo mismo aquí. Y con el tiempo, alcanzando sexta semana, séptima semana, comienzan a establecerse ya más en esta región, que aquí es la que denominamos como células progenitoras intermedias. Estas mismas células gliales radiales pueden llegar a convertirse en esto, o algunas que se diferenció y se estableció en estos niveles. Al final, ambos continúan activándose, pero lo que predomina después de las 6 semanas pues es la progenitora intermedia. Estas células gliales radiales pues emiten una serie de prolongaciones que van a servir para que el resto de la diferenciación, por ejemplo, si se dividió esta célula glial radial, va a ascender por esas fibras. ¿Para qué le va a permitir? Para que o se siga diferenciando, en otras aquí se subdivida y alcance al final las determinadas capas de la corteza cerebral. Si encontrase alguna dificultad en ese sentido, pues pueden haber malformaciones originadas por daños en la migración neuronal. Tenemos la heterotopía nodular, tenemos la megalencefalia o la displasia cortical. Algunos son ejemplos de esto. Obviamente ese desorden puede causar alteraciones en la conectividad. Una neurona que se colocó en un lugar que no, pero está alterando el cortocircuito. Y ahí dar deficiencia intelectual, epilepsia, etc. Algunos de esos trastornos. Siempre por defecto de la migración. Hablamos de 2 grandes exponentes en la neurociencia y al que consideramos pues el padre de la neurociencia moderna, que es el doctor Santiago Ramón y Cajal, pero que más o menos en la etapa, en esa época, pues estaba el doctor Camilo Golgi. Ambos planteaban pues este señor la teoría neuronal y la teoría reticular. Como su nombre lo dice, el doctor Golgi asimilaba que todo el tejido nervioso se conectaba directamente, era una continuación todo. Eso le permitía pues mantenerse nutrido, etc. Hicimos algunos comentarios en cuanto a que él tenía razón parcialmente en cuanto a las sinapsis eléctricas, porque esas igual se siguen manteniendo conectadas. Pero el doctor Santiago, el gran aporte que hizo es que la comunicación entre las células nerviosas, entre las neuronas, era de forma discreta. Quiere decir esto que hay un espacio entre una neurona y otra, y a través de un mecanismo indirecto, por sustancias químicas, podrían ellos comunicarse o permitir el paso pues, de la información. Aparte de otros postulados de la doctrina, un flujo anterógrado
que siempre iba hacia adelante la transmisión del impulso nervioso. Al final, pues se comprobó lo que mencionó el doctor Santiago Ramón y Cajal, pero igual los aportes o las discusiones y el debate en aquel momento del doctor Welch fueron sumamente importantes, aparte de que el doctor Cajal pues utilizaba la técnica de inmunohistoquímica que desarrolló Welch, solo que el doctor Santiago pues la fue perfeccionando para intentar diferenciar cuando no tenía y que eran células homielínicas o amielínicas, etc. Así pues, aunque este esquema es bien arcaico, pero nos permite identificar algunas estructuras importantes en estas unidades funcionales, la unidad estructural y funcional de su sistema nervioso, que es la neurona. Ciertas estructuras o componentes como la diferencia de células somáticas. ¿Qué componentes usted me podría decir que son propios únicamente de las neuronas? Ángel, Rafael. Las dendritas, doctor. Ajá, dendritas 1, continúe. El axón. Ajá, axón. La verdad no sé qué va a mencionar ahorita, doctor. Esto aquí, no sé si está viéndola, esto aquí. 2 puntos imaginarios. Son concentrados proteicos en el pericardio o en el soma. No recuerdo el nombre de ahorita, doctor. Ajá, muy bien. ¿Alguien más con esos puntos específicos? Sustancia de Nissen. Sustancia de Nissen, los corpúsculos de Nissen. Muy bien. A este sitio específico, ¿cómo lo denomino? Cono axónico. Axonal. Cono axonal. Excelente. Si una vez que, recuerde que esto es una neurita, esto es una neurita, esto es otra y esta es otra. Pero después, por esa ausencia de sustancia o ribosomas o corpúsculos de Nissen, no podemos diferenciar ese cono. Y aquí decimos, este axón y estas son dendritas. Si tenemos el citoplasma dentro del axón, ¿cuál es el nombre que se le da? Axoplasma. Axoplasma, exacto. Si estoy queriendo nombrar a la membrana plasmática del axón, Axolema. axolema. Excelente. Y así. Isaac Núñez, si yo le digo, ¿qué es esto aquí? Ese es el telodendrón. Exacto, telodendrón. Una ramificación y después va a ser su sinapsis. Veremos algunos otros puntos más específicos porque esto tiene una mielina aquí y hay algunas separaciones con los nodos de Ranvier. Muy bien. Aquí les había mencionado, estas neuronas las podemos clasificar morfológicamente por el número de prolongaciones. Unas que son denominadas unipolares, que estas son las menos frecuentes. Si yo le solicito ejemplos de ubicación de neuronas unipolares, usted me denomina qué estructuras, ¿dónde las encuentra? En la retina. Embrionario, perdón. La retina. La retina tenía de todo, entonces es el principal. Recuerde que también allá en el proceso que vimos de neurohistogénesis, cuando queda neurona en su neurodesarrollo, pues es una neurona unipolar que después se va a transformar bipolar, etcétera, o multipolar, pero es una etapa donde podríamos encontrarla. Si le pregunto por neuronas bipolares, ¿a dónde las tiene? Ganglios vestibulares y los cocleares y también la retina. Entonces, retina es uno, oído interno, ¿y qué otra estructura? ¿A dónde más lo encuentra? Cavidad nasal. Cavidad nasal, excelente, y son neuronas bipolares. Multipolares, ¿a dónde tiene? Corteza cerebral. Ajá, corteza cerebral, talámica, todo el diencéfalo a nivel cerebelar, la médula espinal, son las más abundantes. Y estas, que técnicamente son unipolares, pero con su nombre más específico, pseudo-unipolares, ¿a dónde las tiene?
En los ganglios sensitivos de la raíz dorsal. Exacto, allá en la médula espinal. Son bien particulares en ese punto. Muy bien. Entonces eso con esa clasificación. Hay otras clasificaciones, axón largo, según Golgi, tipo 1, tipo 2, largo y corto, etc. Por su forma, si es piramidal, si es granular, etc. Muy bien, pero hablemos un poquito de las células de la glía. Ya sabemos que son, la característica es que no son excitables, es decir, no tienen transmisión de potenciales de acción, y en ella podemos describir ciertas funciones. Tienen particularidades, algunas células que son propias de sistema nervioso central y otras del sistema nervioso periférico. Si yo en ese esquema le digo, identifíqueme esta célula de la glía y me menciona la función que puede tener. ¿Ya identificó cuál es? Los astrocitos. Astrocitos. Vamos a ver. Astrocitos. Perdón, Ayume. Vamos a ver, Ayume, pues ayúdeme con las funciones de esa célula. Tiene que ver algo relacionado con los capilares. Astrocitos, doctor. Como sostén o nutrición. Y nutrición también. Ajá, vamos a ver, vamos a organizarlo un poquito. Muy bien, sirve para eso. Es el astrocito, en efecto. Usted ya lo ve que se está uniendo a un capilar y usted ve que ya identificó que esta es una neurona, ¿verdad? Ahí va a tener una función de un puente. Entonces va a servirle en sistemas de homeostasis o equilibrio iónico, en sistemas de regulación metabólico, como transmisión de nutrientes, glucosa, sobre todo, igual el metabolismo de algunos lípidos. Le va a estar dando esta información o ese soporte a las neuronas. Puede también regular el equilibrio de neurotransmisores, porque ellos lo pueden captar. Si hay mucho, se lo captan, y si hay mucho aquí en esta región, está siendo muy activada, pues lo captan y lo pueden llevar nuevamente al torrente. Esa es otra función. ¿Qué otra función se recuerda del astrocito? Que tuvo un golpe, un trauma, un evento, un derrame, un infarto cerebral. Forma un tejido de cicatrización. Exacto, forman una gliosis, una cicatrización, término es gliosis, forman una cicatrización cerebral, allá donde se encuentra la lesión. Vamos a ver. Judith, esta aquí, ¿qué célula es? Macroglía. Es al contrario, es la microglía. Y si es microglía, ¿qué función cree usted que tiene? Son fagocitas. ¿Cómo era? Va en esa línea. Fagocitas de foto. No me acuerdo el término ahorita. Pero eran como es como lo que hace el sistema inmunológico, así es. Exacto, sirven como células de la defensa. Sirven para hacer fagocitosis. Recuerde que si llega un antígeno, es decir, una sustancia extraña a su sistema nervioso, pues ellas van a cambiar de forma, como que se vuelven super saiyans, se transforman, se hacen más robustas y van a ir a encapsular, y el término es fagocitar a esa estructura, y después vuelven a retornar a su punto normal. Sirven para defensa o son el sistema inmunológico a nivel del sistema nervioso central. Su homólogo, no sé si ha escuchado de los tales macrófagos allá a nivel periférico. Usted se golpeó o tiene una infección, ¿quién va a defenderlo? Es su macrófago. Pues lo que pasa allá en el sistema nervioso es la microglía, sistema nervioso central, ¿correcto? Alexa, ¿y esta aquí, la que nos queda? ¿Qué célula es esa? No recuerdo el nombre de esa, doctor, disculpe. No se preocupe, muy bien. Daniel Castillo.
Ahorita me estoy recordando que, bueno, después le conté que tenía un profesor en semiología, que el tipo era militar, ¿verdad? Y comenzaba, vos, Selvin, no conmigo, pero comenzaba con otro. Y decía, Alexa, no a ver, para afuera. Después el otro, Gina, no a ver, para afuera. A veces nos quedamos los dos en la clase. El señor era, bueno, tenía problemas. Pero aquí todos somos bienvenidos. Y hablemos con... ¿Quién más no le ha escuchado la voz? Fernanda. Fernanda, esta estructura. O en el chat, si quieren contestarlo. Entonces, vean, no se pierda. Vea el esquema y vea qué está haciendo esa célula. Daniel Hernández, ¿qué célula es esa? Oligodendrocitos. Y se encargan de la mielinización. Exacto. Son los que dan la mielina a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Y vamos a ver. Bueno, ya nos fueron varios. ¿Y esta célula aquí, jóvenes? Neurona. Exacto, neurona. Muy bien. Vamos a quedarnos por aquí. Nuevamente los invito a que vamos por GLIA. Denle nuevamente una repasada a las... no se preocupen, para eso sirve el repaso. El objetivo es pues que si algún concepto quedó con duda, pues aprovechemos para esclarecerlo en este momento. Para mí la evaluación del examen pues es un parámetro que me dice que sí, que usted está teniendo un aprendizaje o de su disciplina, pero lo que más me interesa es que entienda ese concepto. Si una vez lo entiende va a ser más fácil que lo memorice y igual le va a servir para etapas posteriores en su carrera. Entonces nuevamente lean las diapositivas, denle una lectura al libro para que sea un poco más extenso el concepto y cualquier duda continuamos con el resto de los temas el día de mañana a la 1:30, jóvenes. Listo, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Perfecto, a la orden. Feliz tarde. Gracias. Dios nos guarde.